What you say to me, what you say. Hola, muy buenos días. Gracias por estar conectados a este espacio de Open Space de Scandia. Es un contenido que hemos preparado para ustedes de Design Thinking para el día a día. Este es el nombre que ha recibido la metodología de pensamiento de diseño. Es una corriente de metodología de resolver retos que estuvo pensada al principio para temas de diseño y tecnológicos, pero con el día a día nos hemos dado cuenta que esto nos ayuda muchísimo a resolver más retos de los que nos podemos imaginar. Bienvenidos a este espacio. Al finalizar el mismo, vamos a tener un espacio para resolver algunas preguntas. Bienvenidos. Bueno, empecemos por decir que la experiencia del usuario siempre ha existido, eh, solo que hasta hace algunos años los seres humanos empezamos a ser conscientes de que había algo diferente en la experiencia del usuario. A mí esta imagen es un clásico de la experiencia de usuario, pues muy bueno, porque entonces el paisajista, el arquitecto diseñó el parque con esta esquina, pero pues al usuario le ha gustado hacer la hipotenusa de ese triángulo y atravesar así. Hay otro que es el de un clásico también, que es el de las salsas de tomate, cómo está volteado el frasco para arriba o para abajo. Esta es la experiencia del usuario que está por encima del diseño. Lo que hace la metodología de pensamiento de diseño es involucrar la experiencia del usuario en el diseño. ¿Qué es importante? Y cuando vayamos a hacer nosotros ejercicios de metodología de pensamiento de diseño, los quiero invitar a que pensemos como niños. Cuando nosotros somos niños, no tenemos estos dos amigos que aparecen en la pantalla que se llaman juicios y rechazo, porque a medida que vamos creciendo, los juicios nos hacen volver más conservadores en nuestra forma de pensar. Y el rechazo hace que a mí se me ocurre una idea maravillosa, pero pues como sé que va a ser rechazada, pues mejor no la digo. Reid Hoffman, creador de la red social LinkedIn, una frase que a mí me encanta y es: si no te avergüenzas un poco al lanzar tu producto, es que lo estás lanzando demasiado tarde. Cuando vayamos a hacer retos de pensamiento de diseño, lo que los queremos invitar a que piensen como niños, sin miedo al juicio y sin miedo al fracaso. ¿Qué me gano yo pensando como niño cuando uno está grande y le preguntan qué es esto? Si abro el chat a las 51 personas que estamos en este momento conectadas, seguramente van a decir es un rollo de papel aluminio. Pero cuando uno le pregunta a un niño, le hace a un niño esa misma pregunta, la respuesta del niño es completamente diferente. El niño se imagina una cantidad de alternativas con el mismo insumo. Entonces, cuando nos vayamos a someter, cuando querramos hacer cosas a través de pensamiento de diseño, de design thinking, tengamos mentalidad de niños para que se nos sigan ocurriendo cosas maravillosas. El proceso de innovación es centrado en el humano. Debe tener tres características. Primero, la viabilidad de negocio. O sea, un negocio es negocio si yo gano más o gasto menos. Eso es viabilidad en un negocio, que yo gane más o que gaste menos. O sea, yo quiero someter una innovación, que es un cambio a hacer las cosas a través de un proceso. Tengo que hacerme estas tres preguntas. Entonces, la primera es la viabilidad y el negocio es viable o si gano más dinero o si gasto menos. Tecnología me habla de factibilidad y al hablar de factibilidad y de tecnología no estoy hablando solamente de los fierros y del hardware, sino de los recursos que yo tenga. ¿Es viable con los recursos que yo tengo? ¿Sí o no? Y por último, lo que hace que se complete esta intersección maravillosa del proceso de innovación centrada en el humano es que haya alguien que lo desee, haya alguien que lo necesite. Yo puedo decir, vender puntillas de icopor es un buen negocio porque me gasto 10 pesos haciéndolas y las vendo en 100, que es viable. Tengo la máquina que hace puntillas de icopor, o sea, tengo la tecnología. La gente necesita puntillas de icopor. Si la gente no necesita puntillas de icopor, pues no tengo un negocio. Un negocio debe ser viable, factible y deseable para el ser humano.
vale la pena pensar en el diseño, ¿vale? Y esto no es solamente para las áreas de diseño de las empresas, sino uno como profesional, vale la pena invertir en el diseño. Se creó el Design Value Index, que son empresas que se han centrado en diseño. Son las empresas que están a este lado en este recuadro negro. Entonces vemos a Apple, a Coca-Cola, Ford, a Herman Miller, IBM, Intuit, Nike, Procter Gamble, SAP, Starbucks, Starwood, Stanley Black Decker, Steelcase, Target, Walt Disney, Whirlpool. Esas son las empresas que están en el Design Value Index, o sea, están viendo el comportamiento de las acciones de esas empresas y lo comparan con el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es el índice que me recoge el comportamiento de las mejores 500 empresas de los Estados Unidos. Miren la diferencia en un proyectada 2005-2015. Si yo lograra tener la información 2020, yo creo que es aún más amplio. La diferencia entre el S&P y el Design Value Index. Les está yendo muchísimo mejor a las empresas que están centradas en diseño, que consideran que el diseño no es solamente estética. Porque al principio decían, ah, sí, los diseñadores son los que hacen las presentaciones bonitas. No, nos vamos a dar cuenta en este espacio qué es lo que hace un diseñador. Y aquí a mí me encanta esta frase de Linus Pauling, un ganador de premio Nobel, y es, si yo quiero tener muchas buenas ideas, si quiero tener buenas ideas, debo tener muchas ideas. Si yo quiero tener buenas ideas, debo tener muchas ideas. Es que las muchas ideas hay que llevarlas a un proceso, que es el proceso de metodología de pensamiento de diseño. Y vamos entrando en materia. Esta presentación, ustedes, a través de la persona que las invitó a esta charla, la podemos obtener. Y partimos por entender qué es lo que vamos a resolver. Esta es una herramienta creada por unos diseñadores colombianos que se llaman el Taller del Sabueso. Y es que yo voy a empezar por entender, resolver un problema va a ser muy similar a construir una casa. Y cuando uno construye una casa o construye un edificio, lo primero que hace es, pues, ¿qué quiere construir? ¿Quiere que tenga 2, 3 pisos? ¿Quiere que tenga cuántas habitaciones? Va a ser necesario desarrollar un frame como estos que me hace las siguientes preguntas en cuanto a proyecto, negocio, audiencia y competencia. Entonces, ¿cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿De qué nos dimos cuenta? O sea, ¿qué es lo que cambia el status quo que nos lleve a modificar las cosas? ¿Cuáles son sus negocios, su producto o servicio? ¿Cuál es la personalidad de esa marca que usted está proyectando? ¿Y qué lo hace a usted especial y diferente? Esa es la pregunta del siglo XXI. El siglo XXI se ha comoditizado, que es comoditizado, que A y B me pueden ofrecer exactamente lo mismo. Entonces, si A y B me ofrecen exactamente lo mismo, ¿qué puedo hacer yo diferente? El que logre responder esa pregunta es quien puede triunfar en lo que estamos viviendo en este momento, en el siglo XXI. La competencia de precio, la competencia de precio desaparece, porque todos podemos llegar, tenemos más o menos la misma infraestructura, todos podemos llegar a ofrecer lo mismo. Lo que yo puedo hacer especial en propuesta de valor es lo que me hace diferente. ¿Y a quién voy? Porque acuérdense de la esfera deseable de un proyecto. Y el a quién voy es fundamental. Entonces voy a identificar cuáles son las características demográficas, cuáles son las características actitudinales y cuáles son las características comportamentales. Debo entender muy bien a mi mercado antes de empezar a construir esa casa. Esto es más o menos el quién va a vivir ahí. ¿Ok? Y tengo que saber cómo están mis vecinos y tengo que hablarle a la competencia. Tengo que saber cuáles son mis competidores directos, mis competidores indirectos y con quién yo podría hacer una alianza. Lo primero que yo tengo que hacer a la hora de resolver un reto al que quiera someterlo a pensamiento de diseño es llenar estas 4 casillas. Una vez yo diligencie estas 4 casillas, estoy listo para lo siguiente. Y es un ciclo. El pensamiento de diseño es cíclico. Empieza por empatizar y es investigar, empatizar siguiendo la analogía de la construcción de la casa. Son los cimientos que va a tener mi edificación. Yo puedo hacer una casa de Malibu, de Beverly Hills, la casa de la Barbie espectacular, pero los cimientos son malos, la casa se va a caer. Los cimientos son los que me permiten saber qué es lo que realmente está necesitando esa persona, la investigación. Por más de que yo construya alrededor y crezca alrededor,
Si eso no tiene los suficientes cimientos, se va a ir para el piso. Entonces, la investigación, que es empatizar, va a ser fundamental. Después pasamos a definir, y es que después de que yo haya tenido, lo que vamos a ver más adelante es que vamos a ver una herramienta para cada una de estas etapas. Después de definir, porque es que yo, después de empatizar, perdón, yo voy a tener una cantidad de información. El siguiente paso es definir, porque yo no puedo salir a hacer todo. Yo tengo que establecer qué es lo que necesito. Entonces defino y vamos a conocer unas herramientas para definir. Cuando me quede después de ese filtro con 3 o 4 ideas muy fuertes, empiezan las soluciones, las soluciones creativas de co-creación. Las herramientas de pensamiento de diseño tienen una particularidad. Es difícil que sean individuales. El pensamiento de diseño está adornado por la co-creación, por la participación de más de un humano en ese proceso. Entonces, idear es delicioso porque yo llego solamente con una frase, yo llego solamente con una idea. Idear es construir una espina dorsal alrededor de esa idea y empezar a llenarla para que se convierta en algo que más adelante se puede llamar prototipo, y eso nos lleva a la cuarta etapa. Si yo salgo y digo, hice una buena investigación, definí bien y esta es mi idea y se la llevo de una vez al mercado, cometo algo que puede ser muy peligroso, y es no testear. Prototipar es tratar de construir eso que yo quiero hacer en baja definición. Cuando hablo de baja definición es con recursos limitados, con recursos económicos en tiempo y en dinero y en infraestructura, para poder mostrarle al usuario lo que yo me imagino que le voy a entregar y que el prototipo me ayude a tener aprendizajes. Ya vamos a ver adelante por qué es que no nos gustan tanto los testeos o por qué a veces no le damos tanto valor. Pero cuando uno es consciente del valor que esto genera en la creación de un reto, nos vamos a dar cuenta que es algo fundamental. Entonces, sí es bien importante esto del prototipo, porque nos va a poder identificar cuáles son esos aprendizajes antes de salir definitivamente al público y tener esos golpes que a veces nos llevan a fracasar o que nos llevan a no confiar en nuestros proyectos simplemente porque no lo testeamos. Y después de testear es probar y decirle al usuario a quien lo va a usar, ¿usted cómo le parece esto? ¿Qué aprendizaje tiene? ¿Qué información tiene? Después de eso yo evalúo, y si tengo que corregir, empieza nuevamente mi ciclo. Seguramente tengo que corregir. No sé si de las 70 personas que estamos conectadas, alguien dice, no, es que la primera vez que yo intenté caminar, caminé perfecto. No, nos caímos. Entonces, por eso es necesario el testeo. Empecemos por empatizar. Empatizar, que tiene que ver muchísimo con esta palabra empatía que estamos utilizando en estos días. Y en empatizar tengo una herramienta que es la entrevista. Y la entrevista no es una encuesta, no es decirle a una persona que esté conectada, decirle, Leti, ¿usted le gusta el chocolate blanco o el chocolate negro? ¿Usted prefiere comer 100 gramos o 200 gramos? No. La entrevista es un recurso que me permite conocer a alguien que tiene experiencia sobre el tema, obtener su punto de vista, entender mejor, pero voy a tener unos pasos para hacer la entrevista. Primero, identificar cuál es la información que yo quiero indagar. No puedo llegar allá a improvisar un poco. Tiene que ser un diálogo abierto. En la construcción del diálogo, yo voy llevando a la persona a esa información que quiero indagar. Antes de empezar, va a ser importante comunicarle a la persona yo para qué lo estoy entrevistando y cuánto tiempo voy a tomar, porque ese tema del tiempo es fundamental, porque yo le puedo decir a una persona, te quiero entrevistar, voy a necesitar 20 minutos para hacer la entrevista, y realmente no tomé 20 minutos o no le dije, y la persona tenía disponibles 20 minutos para mi entrevista, y puede que esté buenísimo el tema, pero en 10 minutos que se acaba el tiempo que tenía disponible, tenía la presentación más importante del año, y yo estoy súper entretenido y estamos hablando y súper bien, pero esta persona empieza a tener la presión por el siguiente compromiso del día. La información que me va a suministrar no es la información que yo necesito. Entonces le puedo decir a esta persona, necesito 20 minutos de tu tiempo para llegar a esta información. Si los tiene, perfecto. Si no los tienes, mejor reprogramar. Y si son 20 minutos o es media hora, que sean 20 minutos o media hora. Yo no puedo decir 20 minutos y demorarme una hora. Como les decía hace un momento, esto no es una encuesta. Hay que facilitar el diálogo. Y yo debo estar en ese momento, identificar y detallar los puntos relevantes.
Adicionalmente, en la entrevista sería interesante decirle a la persona si es posible grabar la conversación. Porque yo estoy copiando antes, unos años atrás tendríamos que conseguirnos una grabadora de periodista. Ya no, si yo lo estoy haciendo a través de una plataforma como estas, puedo empezar a grabar o lo puedo hacer a través de mi celular para que yo pueda estar poniendo toda la atención y no esté en esta actitud de estar escribiendo, escribiendo, escribiendo y que la persona sienta que yo no estoy atendiendo lo que me está diciendo. Otra herramienta para empatizar, para investigar, es la observación. Hay una técnica de observación que se llama un día en la vida de. Y esto lo que me permite es ver patrones, comportamientos, hábitos. Entonces yo quiero saber cómo está funcionando mi área de servicio al cliente. Me bajo un día como si fuera un asesor más. Y estoy contando, estoy actuando mal. Eso sí no puedo llegar a cambiar el día a día. Ojalá uno pudiera ser transparente en ese momento. Porque voy a empezar a ver cómo funciona el ecosistema. Y voy a empezar a ver parámetros no solamente de quien da el servicio, sino también de quien lo recibe. Eso va a ser muy, muy importante. Identificar y detallar esos puntos relevantes. En la entrevista hay una herramienta de IDEO que es maravillosa, que es un mapa de empatía. Veíamos ahorita esta imagen de las gafas, porque la empatía lo que me permite es ponerme en los zapatos del otro y caminar un poco en sus pies. Este es el mapa de empatía. Entonces, en el mapa de empatía, yo no solamente voy a empezar a hacer preguntas, sino a través de mi observación empiezo a diligenciar esto y me encanta que tiene este muñeco en el centro, entonces si es calvo como yo, le pueden hacer barba y ella queda caracterizado como Andrés, pero entonces si es, estoy haciendo el mapa de empatía de Joana, yo le pongo pelo y le pongo un arete, caracterizo al personaje y empiezo a diligenciarlo con lo que le está sucediendo respecto al tema que yo quiero resolver, qué piensa y qué siente, qué ve, qué dice y hace, cómo es su actitud en público, su aspecto, qué oye. El entorno es fundamental porque vamos a ver las poblaciones de influencia que tiene, son sus amigos, su jefe, personas influyentes. Y vamos a concentrarnos también en sus esfuerzos, que son miedos, frustraciones, obstáculos, lo que no lo deja tranquilo, y también los resultados, que son los deseos, las necesidades, en qué momento él percibe que ya obtiene éxito. Esta herramienta nos va a permitir muchísimo entender qué está pasando con ese usuario del reto que queremos resolver. Hasta aquí lo que hemos hecho es conseguir muchísima información, muchísima información. Estamos haciendo los cimientos de nuestra edificación para pasar a definir, porque yo no puedo salir a hacer todo. Entonces, para definir, hay dos alternativas que me sirven mucho. La tormenta de ideas, que la tormenta de ideas es como, esto es una fiesta. El pensamiento de diseño es una fiesta. Y en esta fiesta hay un cover. Y el cover que yo cobro es, si usted está aquí, traiga su idea. Basados en un mantra que hay que repetir y es que no hay malas ideas. No hay malas ideas, no hay juicios, solo hay críticas constructivas. Y a través de dinámicas de votación o dinámicas de factibilidad e impacto, yo puedo saber por dónde me debo mover. Entonces salieron 10 ideas y empiezo a moverlas por acá. ¿Dónde me debo concentrar yo? En lo que tiene alta factibilidad y alto impacto. ¿Qué es factibilidad? Es cuánto tiempo falta para que eso que hoy es una idea se pueda convertir en una realidad. Depende de mi negocio el tiempo en el que yo determine la factibilidad. Si yo digo esto tiene que ser real en menos de un mes, entonces alta factibilidad es lo que puede hacer menos de un mes. Y baja factibilidad es lo que va a ir en más tiempo. Y el impacto sí va a ser más de feeling sobre el negocio, feeling sobre lo que yo esté haciendo. Y yo me voy a ubicar en alta factibilidad, alto impacto. Y de acuerdo a los ejercicios democráticos, a los ejercicios de votación que yo haga, me voy a concentrar en lo que quede en ese cuadrante de alta factibilidad y alto impacto. ¿Qué hago con lo otro? Lo otro no lo puedo desechar, porque recuerden que el mundo es dinámico. Si yo hubiera hecho un ejercicio de estos y me sale algo como me voy a concentrar en hacer videoconferencias con mis clientes y el impacto creíamos que era bajo y la factibilidad baja porque las personas que se van a conectar por una videoconferencia, les estoy hablando de enero de 2020, si yo repaso mis hallazgos y veo que hay una baja factibilidad en que el cliente se conecte a una conferencia, ya saben qué puedo hacer con esa idea. Se me va
directo a alta factibilidad, alto impacto. O hay un cambio regulatorio, hay un cambio en la dinámica que hace que esto se mueva. Entonces, hay un concepto en esto que es el backlog, que es como si yo tuviera un closet donde guardo ideas. No las quemo, no las quemo porque acuérdense lo que pudo pasar. Con cierta frecuencia, yo abro mi closet, vuelvo y veo las ideas, digo, oiga, esto ya no es tan de bajo impacto, esto se me convirtió de alto impacto, pero parto por concentrarme en lo que dice alta factibilidad, alto impacto. Hasta ahí tengo unos planes de acción. Unos planes de acción que ojalá no sea uno, pero tampoco pueden ser 10. Yo me siento cómodo si tengo 3 o 4. 3 o 4 es un número óptimo de ideas a desarrollar. Y llegamos al gran momento que es idear, al momento de participación, un momento donde es donde más debemos ser como niños, porque es donde tiene que aparecerse el bombillo y brillar. Y hay una herramienta tomada también de un grupo de diseñadores colombianos que se llama el Taller del Sabueso, que es el cómo podríamos. Y el cómo podríamos es como si yo estuviera haciendo construcciones gramaticales. Acción, sujeto, resultado. Antes era sujeto, verbo y predicado. En esta vamos a hacer acción, sujeto y resultado. Entonces, yo quiero describir las acciones que quiero llevar a cabo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es la audiencia que necesita esa solución? ¿Y qué quiero lograr? Entonces empiezo a someter mi idea a este ejercicio. Voy a mejorar la experiencia, voy a potenciar la confianza, voy a cambiar la percepción, voy a fomentar un hábito. Esto llega para millennials que viven solos, mamás primerizas, pensionados con mascotas. Empiezo a ver para quién construyo. Y el resultado es que generen menos estrés, que sean más divertidos, que mejoren la calidad de vida, que encuentren cómo solucionar una necesidad. Empiezo a someter mis ideas a esta herramienta. O puedo, y por eso les digo que el hacerlo en equipos, esto tiene que ser una co-creación. Que esto sea el resultado del trabajo de una sola persona es un poco difícil. Por lo tanto, esta herramienta del Lego me gusta muchísimo. Y es que el Lego son bloques y yo parto por mi idea. Entonces, quedaron las 4 ideas, yo soy el dueño de la idea A y la plasmo. Listo, la plasmo y se la paso a mi vecino. Y mi vecino lo que va a hacer es construirla. La va a hacer 10 veces más extrema. Y la vuelvo a rotar y el que la recibe de nuevo la va a destruir. O sea, va a identificar cuáles son esas posibles fallas y las debilidades de la idea extrema. Para que llegue el cuarto, que lo que va a hacer es revivir, y el que revivir es que una vez encuentra que se demolió la idea, va a ver para cada falla cómo encuentra una solución. ¿Qué me va a llegar a mí? Mi idea construida con fallas identificadas y con soluciones a esas fallas identificadas. Esta es una de las herramientas más poderosas en ideación. Tengo mi idea, otro la vuelve 10 veces más fuerte, otro se encarga de ver cuáles son las fallas que tiene y el otro se encarga de encontrar la solución a esas fallas identificadas. Bien, ahí yo ya tengo un plan. Vamos a aterrizar. Entonces, para aterrizar esa idea es para quién era el sujeto que veíamos en la primera herramienta. ¿Cómo haremos dinero? No somos una ONG. Y al no ser una ONG y hacer esta claridad de que no somos una ONG, es que hay que monetizar la idea. Pues yo hago dinero vendiendo más o gastando menos. ¿Con qué tiene problemas? ¿Por qué creo que esa idea va a ser exitosa? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Qué podría fallar? Entonces la herramienta del ego me sirve muchísimo porque yo ya decanté lo que puede fallar. Voy a poner el top 4 de las características que tenga esa idea y voy a poner cuáles son los pasos a seguir. De aquí a que esto se convierta en una realidad. Y llegamos a uno de los elementos más importantes en la construcción de metodología de pensamiento de diseño. Y aquí les quiero contar un caso de la vida real. Quiero que viajen conmigo al año 2007, año en el que Apple lanzaba el iPhone. En el 2007, mientras Apple lanzaba el iPhone, los señores de Nokia se iban enloqueciendo. Adicionalmente, porque Nokia producía muy buenos celulares. Yo creo que ahorita que estamos en cuarentena, si ustedes buscan bien en sus cajones, van a encontrar un 1100 que debe estar por ahí al 60% de carga y todavía con el récord de culebrita, o sea, así equipos muy buenos. Pero los señores de Nokia se enloquecieron cuando dijeron, ¿cómo así que un celular sin teclado? ¿Cómo así que un celular sin teclado? Que ese tal iPhone es un celular sin teclado. No, terrible.
¿qué vamos a hacer? Entonces, por allá, un genio que estaba en sus oficinas tenía contactos con una empresa que se llamaba Naptec Maps, que Naptec Maps lo que hacía era, tenía unos satélites y le mandaba información satelital al usuario, y a mí me llegaba en modo de mensaje de texto las coordenadas que debía tomar para ir de un punto A a un punto B. Un genio por allá dijo, eso es lo que la gente necesita. Qué peligroso es decir eso sin preguntarle a la gente. Naptec Maps costaba la pendejadita de 8.200 millones de dólares. Decisión apresurada, salgan y compren Naptec Maps. Llegó Naptec Maps a los equipos y a los usuarios de Nokia. La gente no utilizó Naptec Maps. A kilómetros de donde estaba sucediendo lo de Nokia, para ser más exactos, en Tel Aviv, en Israel, había un señor que tomó una hojita y empezó a pintar calles y a pintar muñecos y a decirle a la gente, ¿a usted le gustaría que yo le informara así las alertas de tráfico? Y la gente le decía, sí, a mí me gustaría y póngale esto y que yo pueda notificar si hay un accidente. ¿Qué tal si yo puedo actualizar los precios de la gasolina? Y así en papel, empezaron a pintar Waze. Ese es el valor del prototipo. Eso le costó muchísimo a Nokia, 8.200 millones de dólares del año 2007, porque no prototiparon. Y el prototipo sale de esta ideación que yo acabo de hacer, de ese Lego que yo acabo de hacer, y tratar de buscar en baja definición es que no necesito hacerlo real, sino me va a aproximar mucho a lo real y mostrárselo al usuario. Y el usuario me va a decir, ¿sirve o no me sirve? Si el usuario me dice no me sirve, volvemos. Y estoy en este ciclo. Yo puedo prototipar con papel. Entonces, si quiero hacer una aplicación, puedo ir haciendo cada pantalla que me imagino que va a tener la aplicación. Yo puedo prototipar a través de lo que se llama el storyboard, que es básicamente hacer como una caricatura. Y por eso es que les digo que el pensamiento de diseño no es solamente para hacer aplicaciones. Yo puedo cambiar la experiencia de mi asesoría. Entonces yo empiezo a hacer este storyboard, esta caricatura de lo que va a pasar paso por paso, valga la redundancia, y empiezo a identificar, y ustedes ven aquí estos puntos, como las emociones que puede tener el cliente. Y estas emociones, más que el cliente, el usuario. Pues si hay emociones hacia abajo, pues yo trato de ponerlas hacia arriba. Y voy a poner un ejemplo con un referente de startups en nuestro país, que es Rappi. Generalmente yo quiero que viajemos a los años 80, cuando uno hacía, o no a los 80, al 2005, al 2010, cuando uno hacía un domicilio, uno hacía el domicilio, llamaba y se quedaba en la ventana, de pronto uno con harta hambre, a ver si ya veía por ahí una moto, o descolgaba varias veces el citófono. Luis, ¿qué hubo? ¿Ya no han timbrado para un domicilio? Y se generaba una ansiedad sobre el tiempo del domicilio. Rappi no podía bajar los tiempos, porque son los tiempos normales que se demora un proceso. Domino's lo bajó, y Domino's tiene una promesa que si a los 35 minutos la pizza no está, es gratis. O sea, quiso mitigar la ansiedad contra resultado, porque hay muchas pizzas ha tenido que dar gratis. Rappi no puede disminuir el tiempo, pero entonces hace un proceso de tracking, un proceso en el que el usuario puede estar viendo qué es lo que está pasando. Digo, yo ni miro por la ventana porque me sale todavía la ruedita de que están cocinando. Ya después me aparece el nombre de la persona que me lo va a traer. Y si tengo mucho afán, le digo, oiga, ¿qué hubo? Que tengo hambre. Pero resolvió esos puntos abajo a través de hacer ese storyboard de lo que se imagina el cliente y lo que pasa cuadro por cuadro con el usuario. Por eso va a ser muy importante el testeo. Y les digo, a veces cuando tenemos proyectos nos dicen, ay, el testeo lo hace después. Es peligrosísimo hacer el testeo después, porque es que ya después va a ser costoso intentar cambiar algo. Es más fácil cambiarlo cuando está en baja definición, es más fácil cambiarlo cuando yo estoy hasta ahora aprendiendo. Mago de Oz es una metodología que recrea el funcionamiento para que el usuario sienta esa experiencia. Hay ahorita un video meme muy interesante de una persona que llega a un cajero automático y adentro lo que es un humano dándole la plata. Yo hago creer que es la experiencia, pero realmente no es la experiencia, sino que simulo que el usuario la está viviendo. Entonces ahorita nos damos cuenta que hay muchas empresas para hacer mejor su gestión que utilizan chatbots y dejan el recurso humano para generar valor, que es para lo que necesitamos estar ahí. Pero para preguntas del horario de una oficina eso lo puede hacer un robot. La fricción principal que han tenido los robots es que no tienen el lenguaje humano.
y que no saben que uno puede decir sí de unas 2.500 maneras. Uno de los magos de Oz para el prototipado de robots de asistencia es que empiece a contestar un humano y el humano le va enseñando al robot a través del diálogo natural. El robot que tiene diálogo natural empieza a tomar ventaja sobre los demás ejercicios relacionados con esto. Y en el poder del testeo. Entonces, desde que uno tiene 5 años y pinta el primer paisaje con solecito y vaquita, la mamá muy feliz se lo pone a uno en la nevera y uno se siente feliz porque está su dibujo ahí y después pasa el dibujo del paisaje, después viene la célula, después la tabla periódica, después la tesis y nos hemos acostumbrado a que siempre haya un reconocimiento por lo que yo hago, que por eso nos cuesta hacer el testeo, porque es que en el testeo yo busco gente para que destruya mi idea. Yo busco gente para que la ponga a prueba. Yo busco gente para que vea si le sirve o no le sirve. Y como yo lo hice, como yo sé que me gusta, no se me puede olvidar para qué lo hice y para quién lo hice. Yo debo hacer ese testeo y debo buscar la manera en la que haya personas que me den crítica constructiva alrededor de lo que está pasando. Y en esto debo saber muy bien a quién le someto, hago el testeo. Pensemos que yo hice, entonces va a ser fundamental el usuario en el que yo lo esté testeando. Llego y lo veo a mi jefe, jefe, ya lo testé. Y el usuario lo amó. ¿Con quién lo testeaste, Andrés? Con mi mamá. Va a ser muy difícil que mi mamá diga que algo que yo hice está mal hecho. ¿O cuál es la muestra determinante? Jefe, tengo una aceptación del 80% de mi prototipo. ¡Wow! Buenísimo. ¿Cuánta gente? 4 personas de 5. Entonces debo saber muy bien con quién lo estoy testeando. Con la mano en el corazón, con total franqueza, voy a responder estas preguntas. ¿Qué funcionó y por qué? ¿Qué confundió al usuario y por qué? ¿Qué nuevas ideas le agregaron? Porque el usuario es el que me puede dar a mí. John Pemberton hizo un remedio para el dolor de cabeza y el usuario decidió quitarse la sed con ese remedio. Se llama Coca-Cola. El usuario le da nuevos usos, valga la redundancia, a mi prototipo, a mi producto. Y lo más importante es identificar qué no funcionó. Y eso que no funcionó, chao, se va. Entonces, yo voy a definir quién es el usuario. Como les decía ahorita, determinar una muestra representativa. Entender que todas las opiniones son iguales. Yo aquí no me puedo enamorar de un usuario o ni siquiera de una persona que no es usuario, pero es una persona determinante en el proyecto y para hacerlo sentir bien, voy a decir, listo, hagamos lo que usted dijo. No. Un testeo es importante si tiene indicadores. Yo no puedo tener un plan de piloto eterno, entonces debo definir tiempos. Ni puede ser eterno ni puede ser al otro día. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo era pequeño en el colegio lo mandaban a uno a sembrar frijoles en algodón. Y uno todos los días miraba el vaso para ver si había pasado algo con la mata. Esto no puede ser que yo al otro día mire si ya pasó. Es todo un proceso en el que yo voy evaluando qué va pasando con el desarrollo de esa idea. Pero debe tener una fecha límite, porque si no tiene una fecha límite, lo que está pasando y de lo que yo me estoy determinando es a que viva en modo piloto y no tome decisiones. Va a ser importante construir un mapa de ruta, un roadmap que me permite ver, listo, esta es mi primera versión, esta es mi segunda versión. En el 2007, Steve Jobs la toteó con el iPhone, pero el tipo no se puede quedar con la versión del 2007. Si ustedes ven un iPhone 1 hoy, se van a morir de la risa porque parece una cajita de sombras, es hasta encorvadito al final y muy de buenas si consiguen cargador para eso. La rompió en el 2007, pero si él quiere seguir rompiéndola o si Apple quiere seguir rompiéndola 13 años después, va a ser necesario ir mejorando. Bajo este parámetro, aprender, ajustar y volver a empezar. Quiero cerrar con esta frase de Tim Brown que es espectacular, padre del diseño, de la metodología de pensamiento y diseño, y es, junto con las consideraciones tecnológicas y de negocios, la innovación debe tomar en cuenta la conducta, las necesidades y las preferencias humanas. Y esta frase toma más fuerza aún en los momentos que estamos viviendo, porque cada vez más va a ser importante las consideraciones que tengan nuestros usuarios. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado conectados en este espacio e invitarlos
a que si tienen algunas dudas, vamos a estar en el chat resolviéndolas. Muchísimas gracias. Bueno, bien, creo que no tenemos preguntas. Recuerden, gracias Diana Carolina y Camila por sus comentarios. Nos pregunta Jenny que si se puede ajustar a proyectos sociales. Claro que sí, con todo el impacto se pueden ajustar a proyectos sociales, Jenny. En este casi que no hay profit porque no, en ese viabilidad, factibilidad, deseabilidad, el profit es la satisfacción de poder hacerlo. Entonces, claro que lo puedes hacer también en proyectos sociales. Van a tener un impacto maravilloso. Vale, muchas gracias a nuestros amigos de Confenalco que se conectaron hoy. Muchas gracias. Pasa también en servicios. Pili nos pregunta que es igual para servicios. Claro, y ahí puedes testear a través de eh, Storyboard. Si no haces el prototipo pues físico, lo puedes hacer a través de simular cuál va a ser la experiencia, que es el equivalente en servicios. Nos dice también Joana, muchas gracias Joana por participar. El juego de roles en servicios nos va a servir muchísimo y es que parte del equipo de creación asuma el rol del usuario y nos permita decir diferentes roles que vamos a tener en la experiencia. ¿Cómo cuidar? Nos pregunta Patricia, ¿cómo cuidar el proceso de destrucción para que no elimine oportunidades maravillosas? Lo dejas. Si hay algo que no te parece, tú dices, esto no sirve, pero lo dejas para quien va a volver, a quien le vuelve a llegar la idea, diga, oiga, es que esto no estaba tan así, yo creo que se soluciona de esta manera. La haces a un lado, pero no la eliminas completamente. Ángela nos pregunta, eh, ¿sirve para ajustar o mejorar ideas ya creadas o para nuevas? Claro, constantemente, Ángela, en cosas que ya estén funcionando, lo puedes utilizar, porque es parte de la renovación, lo puedes usar sin problema. Luis Alfonso tiene razón, esto impulsa la creatividad empresarial. Uno puede no estar en el design index value, pero puede sentirse así y darle espacio al diseño. ¿Cómo incentivar? Nos pregunta uno de nuestros participantes, ¿cómo incentivar a los líderes en la adopción de esta metodología? Cuando tengas la presentación, muéstrales la diapositiva del Design Index Value frente al Standard & Poor's. O sea, las empresas que están centradas en el diseño marcan una diferencia impresionante. Entonces, aparte de que tienes a la gente más contenta porque está creando y la creatividad, la inteligencia divirtiéndose, aparte de ese efecto que logras, si le muestras la diferencia en ese índice de empresas centradas en el diseño, creo que la decisión está tomada. ¿Cómo elegir con quién aplicar la metodología Lego? Es un grupo de trabajo, a P. Díaz que nos preguntas, es saber un grupo de trabajo, gente que esté en co-creación, que no esté con espíritu destructivo, pero sí con espíritu de construcción objetiva alrededor del reto. ¿Quiénes del equipo, nos pregunta Eduardo, quiénes del equipo deberían trabajar o participar en el proceso de creación? Buenísimo si los equipos son interdisciplinarios. Buenísimo si no interdisciplinarios porque hay más puntos de vista. Generalmente en estos equipos interdisciplinarios, cuando somos todos igualitos, vamos a pensar muy similar el uno del otro. Cuando podemos invitar personas de otros equipos es muy enriquecedora. Ah, ya te conocí, febrero 2020. Eres Alexandra de Confenalco. Un abrazo para ti. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado conectados. La metodología de pensamiento diseño es para todos. No es solamente para desarrollar ejercicios tecnológicos, es un ejercicio para resolver hasta temas de nuestra vida y de nuestro ámbito familiar. Diana nos incentiva la creatividad. Entre más estudio un proyecto, mayor seguridad de éxito. Me gustaría volver a escucharla, está siendo grabada. Te vamos a compartir memorias, Diana. Contáctate con la persona que te invitó y claro que sí te podemos compartir las memorias de este espacio. Para el caso de Customer Journeys, en ponernos en el ámbito del cliente solo a través de entrevistas,
Marta Cecilia, lo puedes hacer con entrevistas y lo puedes hacer con observación. La observación te permite ver comportamientos. Customer Journey, esto es a lo que se refiere Marta Cecilia, es lograr tangibilizar la jornada de un usuario, de un rol, de un proceso. Entonces yo voy a hacer el Customer Journey de un asesor de servicio al cliente. Se levanta, prende el computador, mira los retos que tiene, soluciona pendientes, resuelve la llamada, escucha al cliente y voy poniendo las actividades. O yo puedo hacer el Customer Journey del cliente que va a hacer una cancelación de mi producto. Tiene que buscar cuáles son los canales por los que por los que puede cancelar, después cómo se comunica conmigo, el tiempo que debe esperar. Entonces va a ser bien interesante que yo logre identificar y la observación nos va a ayudar. Pautas de viabilidad nos pregunta, espérame, perfecto, nos pregunta Patricia. Pautas de viabilidad. La viabilidad va a estar mucho en el conocimiento de negocio. Que tú determines si eso que quieres cambiar puede ser viable o no. Y el testeo te va a ayudar. Porque es que el testeo te va a determinar si hay una demanda sobre eso. Porque uno a veces se enamora de la solución y se olvida del problema. Y ese es un error muy grande. Entonces yo digo, listo, esta no fue la solución. Vuelvo y mando otra solución que es factible, que sí tiene interés en el cliente, entonces eso me la vuelve viable. Entonces creo que el utilizar, primero, que en la construcción de este impacto viabilidad hayan personas que tengan conocimiento para poder determinar qué tan viable es. Segundo, está el tema del testeo. El utilizar testeo te va a ayudar muchísimo con la habilidad y es muchísimo más barato. Hace poco que Alex nos preguntaba que cómo convencer a los líderes de adoptar estas cosas. Miren, es a través de costo. Porque es que si yo salgo de una sin testear es muy costoso. Si yo testeo y la embarré, va a ser más económico devolverme y hacerlo nuevamente. Gracias por sus comentarios, Ángela, a Tertulia, muchas gracias. Andrea, gracias. Nos pregunta Marta, en ese caso, si es de una idea que aún no está, la observación directa aún no es real, ¿tendríamos que hacerlo con base en algún proyecto similar? Marta, hay una metodología maravillosa que se llama Design Fiction. Y Design Fiction, porque muchas veces yo puedo hacer metodología de pensamiento y diseño sobre lo que ha pasado, pero puedo hacer metodología de pensamiento y diseño sobre el futuro. Y para eso está el Design Fiction, que es donde te sientas a pensar en el futuro, en las cosas que pueden pasar. Entonces, si yo me siento a pensar en escenarios positivos o negativos, eso me puede servir como investigación a través de data estadística, de comportamiento humano y a proyectar lo que puede pasar. Entonces, no sé cuál sea tu negocio. Yo digo, listo, ¿cómo va a ser mi negocio en el 2030 teniendo en cuenta la inteligencia artificial y las impresoras 3D? Listo, lo someto a esa prueba y hago design fiction alrededor de esto. Y el proyecto similar te puede apoyar. Patricia, gracias por tu comentario. P. Díaz nos pregunta, ¿qué pasa si la solución está enfocada a niños y jóvenes? Maravilloso, no hay un usuario más sincero que los niños. Observación. Observación y ver quién toma la decisión, porque muchas veces el niño lo quiere. Si tú le preguntas a un niño qué tan feliz sería con 10 gomas diarias, con 10 paquetes de gomas diarias, te va a decir que muy feliz, pero el decisor, que es el papá, va a decir, no me parece que sea feliz con 10 gomas diarias. Entonces, vas a tener un usuario que es muy sincero con su manifestación, pero vas a tener que tener en cuenta al decisor, que el decisor puede ser el adulto responsable. Les envío un abrazo muy especial, cuídense mucho ustedes y sus familias y recuerden conectarse a los Open Space de Scandia. Que estén muy bien, un feliz día.